gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Dios es bueno, amén. Dios es bueno todo el tiempo. Maravilloso es Dios y digno de suprema alabanza. Oh, gloria a Jesús. Bendigo sus vidas. Para mí es una bendición estar en esta noche para compartir la palabra del Señor. Amo cuando Dios me dé el privilegio de predicar en esta casa que es mi casa, amén. Dios es bueno. Y hay algo que quiero ministrarle que Dios me dijo mientras me preparaba. El miércoles pasado le tocó al pastor Luis Joel predicar. Y desde que yo vi el flyer me puse tan contenta. Y cuando lo vi aquí atrás le dije: me gozo que vas a predicar. Y me gusta oírte predicando. Se lo dije de verdad. Y cuando me estaba cambiando, Dios me dijo: ¿te acuerdas de eso que tú hiciste? ¿Te acuerdas que te gozaste que él iba a predicar? Tú no imaginabas que te tocaba el próximo miércoles a ti. Gózate con lo que Dios hace con otros. Y gózate de verdad. Oh, dele palmas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo decía: wow, yo nunca me gocé esperando que me pusieran. Mas Dios ve cuando nosotros nos gozamos, porque todos somos un cuerpo. Si la mano avanza, el pie también, todos vamos juntos. Qué bueno es Dios, amén. Cuando el pastor me llamó hoy para decirme que me tocaba dar una palabra, le dije al Señor que predicaba, y me dio una palabra que había preparado en julio 2020. Y Dios la puso en mi espíritu. Quiero que compartas esa palabra en este día. Wow, Dios es bueno. Ahí donde está sentado, quiero que leamos Mateo 18 del 1 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 18 del 1 al 5 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Alguien diga conmigo: el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. Dije que en el mes de julio 12, 2020, Dios me dio esta palabra y hoy me hablaba de compartirla. El tema de este mensaje es un poquito largo, pero es un mensaje muy poderoso y quiero que se vaya contigo en tu espíritu y lo medites en el silencio de la noche. El tema es: ¿por qué tener tanto afán, o por qué el afán de ser grande si Dios siempre escoge a los pequeños? ¿Por qué el afán de ser grandes si Dios siempre escoge a los pequeños? Pero dando este tema quiero aclarar algunas cosas antes de comenzar a predicar. No es un tema para que usted diga: tú ves, por eso yo no afano con grandeza. Todo el mundo tiene que trabajar para crecer a la estatura del varón perfecto y que su ministerio sea ensanchado. Amén. No estamos diciendo este tema para que usted piense: por eso no hago nada y me quedo pequeño. No es tampoco para que usted diga: por eso es que yo no hago nada para crecer en este llamado. Dios que haga si Él quiere y yo me quedo aquí indiligentemente. Este tema no es para eso tampoco. Tampoco es un tema para que usted piense en los otros. Tú ves, fulano se cree grande, pero Dios me va a escoger porque soy pequeño. Este no es un tema controversial. Este es un tema poderoso que nos va a ministrar, porque muchas veces nosotros pensamos que para que Dios nos escoja tenemos que ser grandes. Mas Dios nos ha mostrado en su palabra que siempre escoge los pequeños y luego entonces lo lleva a la grandeza. Amén. Entonces el afán no debería ser grande, sino mantenernos siendo buenos pequeños para calificar un día y ser los grandes del Señor. ¿Alguien está conmigo? Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y de camino aquí al servicio, Dios me acordaba una palabra que Dios le dio al pastor Harrigan, nuestro padre espiritual, cuando inició su ministerio en Kansas. Creo que es así, si no estoy equivocada. Que Dios le dijo: yo escojo gente pequeña para hacer grandes cosas.
Yo escojo gente pequeña para hacer grandes cosas, y de hecho eso está demostrado en la palabra. Repito el tema: ¿por qué el afán de ser grande si Dios siempre escoge a los pequeños? Dios no escogió a Israel porque era una nación poderosa. Dios no escogió a Israel ni siquiera porque era bueno. Dios no escoge a Israel porque era la nación más sabia, más inteligente. Quizás debió escoger a los de Grecia, no a los hebreos, porque esos gregorianos, esa gente, usted sabe que ahí que está el cerebro, ¿verdad? Entonces Dios escoge a Israel según el libro de Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, no, de todos los pueblos. Deuteronomio 7:7. Dios escogió un pueblo insignificante y dijo: yo voy a ser el Dios de un pueblo insignificante. Yo voy a ser el Dios de un pueblo que no vale nada para la gente. Y a veces nosotros nos sentimos pequeños y sin valor y decimos: Dios nunca me va a mirar. Sorpresa, puede ser que eso sea lo que te lleve a calificar. Sorpresa, puede ser que eso sea lo que te lleve a posicionar. El que tú reconozcas que eres pequeño y que para ser grande tú necesitas ser escogido por Dios. Pero el afán de hoy en día es: quiero ser grande, quiero lograr porque tengo una palabra profética, porque alguien me dijo que yo sería. Y aceleramos y corremos más que los caballos de acá para cumplir nuestro propósito a nuestra manera y en nuestro tiempo, porque todo el afán es ser grande. Hay que ser buenos pequeños para ser buenos grandes. Eso es como cuando uno dice: sea buen segundo para que llegue a ser buen primero. Dios escoge a Israel siendo la nación más insignificante de todos los pueblos. ¿Y cómo la amó? ¿Y cómo ama esta nación? Y hace pacto con Israel. Hace pacto con un pueblo que era nada para las demás naciones o frente a las demás naciones. Wow. Está demostrado en la palabra que Dios no escoge a la gente por su grandeza universitaria o ministerial. Dios escoge a la gente no por tu familia. Dios escoge a la gente por la condición de tu corazón. Y quizás algunos digan: pero Israel era de duro servicio. Sí, pero ahí dentro de Israel habían hombres que amaban a Dios y eran capaces de poner su propia vida por Él. Ahí en Israel Él encontró gente que le obedecía sin condición, que le amaba sin reserva, que no estaba detrás de una grandeza, sino en hacer la voluntad de Dios. Dios no escoge la gente por tanto saber. Dios escoge la gente por la condición o el tipo de corazón que tiene. Hay mucha gente que está posicionada, mas no la puso Dios, no la escogió Dios, le escogieron los hombres. Israel pidió rey y Dios tuvo que ungirle uno, mas Dios no quería que tuviera rey. Dios quería ser su propio rey. Hay gente que está conforme, profeta Alberto, porque dice: oh no, pero yo estoy en tal cargo, tal función, o de hecho ando las naciones. Pero quizá ni Dios te mandó, quizá Dios no te ha escogido para eso aún. Y es necesario nosotros entender que Dios está buscando gente pequeña para hacer cosas grandes. ¿Por qué el afán de ser grandes si Dios siempre escoge lo pequeño? Dios siempre escoge al menor. Wow. Dios ministró esto a mi vida en el 2020. Y es que a medida que pasan los años es el afán de la gente. Hacer. Y muchas veces queremos supuestamente ser efectivos en la obra de Dios y queremos trabajar para Dios. Sin embargo, lo que hay es un clamor dentro de nosotros muchas veces por la ambición de popularidad, por la ambición de posición, por la ambición de autoridad, mas no realmente porque haya una pasión de agradar a Dios. Porque el afán de ser grandes cuando Dios escoge lo pequeño. Wow. Hay muchas historias donde Dios escoge al menor. Esaú y Jacob. Tanto que se habla de las debilidades de Jacob, que después deberíamos estudiar a profundidad de quién era la debilidad en sí. Porque no era tan malo como lo han pintado, y ni tan engañador como lo han dicho.
Estudia bien la palabra para que no andes repitiendo informaciones no verídicas. Y Dios escoge a Jacob porque Dios, a pesar de que él cometió el error de mentir, Dios miraba el corazón de Jacob. Voy a repetir esto: Dios no te escoge por otra cosa, Dios te escoge por tu corazón. Tú puedes tener el problema que tú tengas temperamentalmente, tú puedes tener la dificultad que tú tengas, pero Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. Dios sabe si tú calificas para ser grande. Pero hay algo: todo el que usted ve con afán de grandeza, de postura, de nombre, de reconocimiento, posiblemente sabe que no califica para ello y tiene que luchar por conseguirlo. Dios mira nuestros corazones. Otro ejemplo: Efraín y Manasés, los nietos de Jacob. Cuando lo presenta José delante de su papá para ser bendecido, Jacob estaba medio ciego y cruza sus manos y bendice al menor. Porque Dios escoge al menor. Y de hecho José se molesta como se molesta gente hoy en día, de que pongan a un pequeño en posición por encima de ellos. Y Jacob le dice: papá, no es así, el mayor es este que tiene las cualidades. Mas Jacob dice: Dios me ha revelado lo que hay en el corazón de Efraín y lo que hay en el corazón de Manasés. Dios no te va a escoger por tu grandeza intelectual, te va a escoger de acuerdo a tu corazón. ¿Por qué el afán de ser grande? Si Dios siempre escoge lo segundo y lo pequeño, lo menor. Grandes hombres de Dios que nosotros admiramos, que nos gustaría ser como ellos: Abraham, David, José, un sinnúmero de hombres. No empezaron siendo patriarcas, no fueron patriarcas cuando Dios lo llamó. Hay gente que quiere esperar ser patriarca para ser bueno. Sé bueno siendo nadie. Sé bueno siendo pastor de ovejas. Sé bueno sin nombre. Sé bueno sin título. Sé bueno donde nadie te ve. Entonces calificará para que seas escogido, para que seas grande. Grandes hombres de Dios que empezaron pequeños y tienen todos algo en común. Esto me ministraba bastante. Pastores de ovejas. Qué bendito oficio, vaya a bregar con animales. Abraham pastoreaba ovejas, Jacob pastoreó ovejas, Moisés pastoreó ovejas, David pastoreó ovejas. Y esto ya sería otro mensaje para hablar de esto tremendo, ¿no? Los pastores de ovejas antes de ser patriarca. Antes de ser patriarca. Porque cuando eres pequeño, Dios te está procesando, Dios te está preparando y de hecho te está probando. Porque Dios va a probar tu corazón. Todos estos hombres en su corazón fueron probados para ver si tenían realmente el calificativo de ser grande mañana. Y todos queremos ser grandes como Abraham en la fe, como Moisés el ser amigo de Dios, como David con un corazón conforme al de Dios. Pero todos ellos empezaron siendo pequeños y Dios lo escogió, lo saca de atrás de las ovejas. Este mensaje tampoco es para que usted diga: yo sé que Dios me va a sacar de atrás a mí. No. Es tiempo de que los mensajes se digieran de la manera correcta. Es tiempo de que usted deje de estar tomando la cosa por donde no es. Es tiempo de que usted asimile la palabra de verdad y deje de pensar en el de al lado y en lo que le conviene a usted. ¿Sabe lo que está pasando con los mensajes? Lo acomodamos a lo que queremos, lo acomodamos a lo que nosotros hicimos, lo acomodamos para justificar nuestras faltas. Este mensaje para decirle: enséñame a ser un buen pequeño si tú quieres que yo sea grande. Dios no te va a escoger si no es por tu corazón. Y es en las pequeñas cosas que Dios prueba, tanto en el servicio, en lo que sea. Son en pequeñas cosas que Dios te prueba.
Prueba tu obediencia, prueba tu humildad, prueba tu sinceridad. Porque a veces pensamos que por andar así no matamos una mosca, y por dentro estamos dañados en totalidad. Y Dios está mirando nuestros corazones, y Dios quiere darnos a todo grandeza. No quizá la grandeza de que seas evangelista de naciones, quizá la grandeza que te toca a ti no es ser pastor mañana. Quizá la grandeza que te toca a ti es la misma que le va a tocar a todo aquel que tenga un corazón conforme al de Dios. ¿Cuál? Sentarse a la diestra del Padre, donde está Jesús. ¿Qué mejor grandeza que esa? ¿Qué mejor grandeza que esa? Pregúnteme cuál es la grandeza mía. Una agenda llena, no. Seguidores, no. Aplausos de gente, no. Amar cuando me hieren, perdonar cuando me persiguen. Esa es mi grandeza. Ahí me siento plena, cuando puedo ser sanada, cuando puedo mirarte sin rencor, cuando puedo mirarte sin resentimiento, cuando puedo ser sincera contigo. Esa es la grandeza. Dios escoge gente pequeña para hacer cosas grandes. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo mejor. Wow. Todos estos hombres primero fueron pastores de ovejas. Es más, Moisés creció en el palacio. Este creció grande, pero tuvieron que mandarlo: vaya, inicie por donde va bien, por donde es el orden, vaya a pastorear ovejas. Le dije que ese sería otro mensaje tremendo. Wow. Génesis capítulo 4 versículo 2 habla de un pastor de ovejas que fue el menor, y lo mencioné en la última prédica. Creo que fue la última prédica que prediqué aquí. Caín y Abel. Pastor de ovejas también era Abel, y le llevó la ovejita más bonita a Dios. ¿Por qué Dios escoge la ofrenda de Abel y Abel? Y hasta en hebreo se tiene que hablar de él. ¿Por la ofrenda que llevó? No, por la condición del corazón. Porque si hubiese sido alabado Caín, te aseguro que Abel no lo mata. Porque el corazón de Abel era diferente. Era el menor, pero Dios lo escoge por su corazón. Wow. Es tiempo de nosotros escudriñar nuestros corazones y ser sinceros con Dios. Cuando tú sientes una raíz de amargura, una falta de perdón, que algo no está bien, todavía te duele algo, llévalo a Jesús y dile: Señor, yo no quiero que esto me impida obtener la mayor posición de grandeza, que es estar en tu presencia. Oh, no hay lugar más grande que la presencia de Dios. Porque a veces hablamos de grandeza y pensamos en títulos, en nombre, en cantidad de aplauso y de gente. Mas no hay grandeza más grande que el que Dios te haya escogido y tú puedas habitar en su presencia. El reino de los cielos es para pequeños. Mire qué cosa. A veces el pueblo perece, como dice la palabra, por falta de entendimiento. ¿Por qué el afán de ser grande si Dios siempre escoge al pequeño? Mateo 19, 13, 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejen los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo yo soy un niño? Porque el niño es inmaduro, y yo no puedo ser un cristiano inmaduro. Está bien, Pablo te lo dice en el libro de 1 Corintios 14, 20. Porque un niño puede ser inmaduro, mas él dice: hermano, no seáis niño en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí vamos al corazón otra vez. Ahí vamos al corazón otra vez. Pablo está diciendo: está bien, crezcan, ya no están de leche, ya deben comer banana, ya deben comer plátano, decimos en mi país. Mas él está diciendo aquí que tu corazón sea como el de un niño, sin malicia, porque de los tales es el reino de los cielos. Esos son los grandes, esos que su corazón es como niños sin malicia.
Y al principio leímos algo muy poderoso, una pregunta intrigante de los discípulos: ¿quién es el mayor en el reino? Claro, porque hasta ellos querían saber cuál es el puesto que me toca, quién será el más grande. Y el Señor dice: oh, ¿tú crees que porque tú andabas conmigo ya te ganaste un lugar grande? Ah, pues tú crees que porque te congregaba en la sinagoga ya tienes un lugar grande. Ah, tú que yo te mandaba, que tú hacías todo aquí, ¿tú te crees que tiene un lugar grande? No. Búsquenme un niño, pónganlo en el centro, el que sea como uno de estos. Entonces Pablo lo completa y dice: sea sin malicia, ese será grande en el reino de los cielos. Cuando yo leía esto, meditaba y preguntaba: Virginia, ¿dónde quieres tu grandeza? ¿A dónde quieres tu grandeza? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde quieres tu grandeza? ¿A dónde quieres ser grande? ¿En la tierra o en el cielo? Te toca ser como niño. El niño usted le hace y puede ser que dure un par de horas entruñado, decimos en mi país. No, que no te quiero y eso. Pues deje que pase un día, ya ni se acuerda. Y usted le puede decir: ese muchacho es como hipócrita, de que no se acuerda. No se acuerda, es un niño, porque no hay malicia. Hay niños que los papás lo corrigen y al rato vuelven: mamá, perdóname, papá, perdóname. Si quieres ser grande en la tierra, está bien, sé como tú quieras. Busca tu propia grandeza. Pero si quieres ser grande en el cielo, vas a tener que ser niño. Si quieres ser como un mayor, vas a tener que ser como un niño. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Hay gente que menosprecia su pequeñez. Dije que hay gente que menosprecia su pequeñez. Y yo quiero compartirte algo bien tremendo. Gente pequeña que hizo hazañas grandes. No los que yo te mencioné, que fueron pequeños y se quedaron pequeños. ¿Cómo ves? Pero hicieron cosas terribles. ¿Quieres saber? Wow. Joab, él tenía un cargo, un carguito, pero nunca se podía comparar al de rey. Hay gente no solamente se menosprecia a sí mismo, sino que lo menosprecian porque es pequeño. Yo recibo la palabra de fulano de tal. Tenemos esto es sin malicia ni para crear prejuicio. Esto es para corrección de usted y mía. Porque a veces se dicen esta palabra y se toman a prejuicios sin maldad. Y no es así. Tengo que aclarar esto. Pero a veces nos tienen al menos porque no somos fulana o fulano. O escogemos de quién recibimos la palabra y de quién no la recibimos. Y Dios puede escoger a quien quiera. Joab era pequeño frente al rey David. Y cuando se le metió el desenfreno a David de censar al pueblo, fue un pequeño que le dijo: no lo haga. No lo haga, y menos censando a Judá y a Leví. Si estás contra los estatutos, rey, ¿qué estás haciendo? Mire, yo soy el rey. Así haga censura al pueblo. Y un hombre fiel tuvo que desobedecer en secreto al rey. Y censó a todo el mundo, pero no a Judá y a Leví. ¿Usted sabe por qué la desgracia no fue más grande? Porque no censaron esa tribu. Si la censan, no creo que se parara la espada. Porque Dios había sido específico. Pero un grande menospreció el consejo de un pequeño. Y a veces los grandes nos hemos encargado de provocar que los pequeños desprecien su posición. Dios puede usar a cualquiera que no sea líder. Dios puede usar a cualquiera de tu grupo. Dios puede usar a cualquiera en la iglesia. Dios usa a quien quiere porque Él conoce nuestros corazones. Y Joab le dijo, le voy a dar cita, primera de Crónica 21:3. Usted lo lee en su casa. No censes al pueblo. No, pero eres un pequeño, no te oigo. Hay gente, pastora Diana, que uno le dice: así te dice Dios, y le dice, y andan buscando confirmación. Porque para ellos tú no eres nadie. Pero te voy a decir algo: gózate en tu pequeñez. Gózate en tu pequeñez. Gózate en tu pequeñez. Y hasta el cual Dios te ha mandado a ser. No menosprecies ser pequeño. Joab era menos que rey, pero aún así le dio el consejo.
Aún así le dio el consejo. Quedó de rey David tomarlo o no tomarlo. Me encanta otro pequeño, el criado que avisó a Abigail: por ahí viene David, acaba con tu casa. ¿Sabe quién fue que salvó la casa de Abigail? Que Abigail preparara los burros con pasa y ofrenda y saliera al encuentro del rey. Buenos méritos para Abigail. Quien le avisó fue un criado. Quien le dijo: viene en contra tu casa, fue un pequeño sin nombre, un empleado, un nadie prácticamente. Y ella al escuchar, porque a diferencia de David con Joab, Abigail escuchó al criado y dijo: ¿cómo? Preparen alimentos, preparen ofrenda. Hay que detener la mano del rey. Pero fue un pequeño que le dijo: viene en contra tu casa. Fue un criado. Pregúntenme si posicionaron al criado en ningún lado. Yo no lo encuentro. Se quedó criado, pero salvó la casa de Abigail. Y tanto así que después, ¿quién pasó a ser Abigail? Y todo empezó por un criado. No desprecie tu pequeñez. Y si alguien la ha despreciado, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. ¿Qué cosa con los criados? ¿Se acuerdan de Naamán el leproso, que lo mandaron al agua? ¿Sabe quién fue que le dijo al general acerca de Eliseo? Fue una bendita criada que le dijo: rey, no hay solución médica para tu lepra, pero yo conozco uno que le sirve al Dios de dioses. Yo conozco uno que quita lepra. Esa fue una criada también. Esa no llegó a ser reina, se quedó criada, pero por ella se escribe una historia. Naamán va donde Eliseo, se sumerge en las aguas, su lepra es quitada y Dios se glorifica. Y todo empieza ¿por quién? Por una bendita criada. Dios escoge gente pequeña. Dios escoge gente sin nombre. Pero nos hemos equivocado y se nos han subido los cargos. Y se nos ha metido a nosotros voy a orar a ver qué Dios dice. Y está bien. Está bien. Pero sería bueno que ya estés orado para cuando te lo digan tú sepas que viene de Dios. Sería bueno que ya estés orado para que cuando te lo digan tú sepas que vino de Dios. Eso yo lo aprendí, porque a mí me gusta consultar a Dios y no está mal. Le compartí a mi pastora, ella lo sabe, uno de estos días. Gracias. Le dije a mi pastora: Diana, yo tengo un acuerdo con Dios. Yo no voy a orar mucho por mis invitaciones desde que yo tomé el teléfono. Y oiga, pastora, queremos invitarle. El Espíritu me dice: vete o no vas. Yo no lo voy a poner a esperar un mes, 2 meses. Yo quiero que Dios me hable al instante y yo saber y decirle: hay que esperar. No puedo ir contigo ahora. No es el tiempo de Dios. Esa es una grandeza que hay que tener. Estar lleno para discernir. Porque a veces Dios te va a hablar a tiempo, pero muchas veces te vas a sentir y te va a hablar a tu espíritu. Pero vuelvo a los pequeños. Una criada le dijo a Naamán, Segunda de Reyes 5:2, por si lo quiere buscar en su casa. Wow. Y si seguimos mencionando, la Biblia está llena de gente pequeña que hizo grandes hazañas. Grandes hazañas. Creo que tenía servilleta por aquí. La Biblia está llena de gente pequeña que hizo grandes hazañas y se quedaron pequeñas. Se quedaron pequeñas porque esa gente nunca buscó grandeza, Alberto. Solamente hicieron lo que le tocaba hacer. No desprecies tu pequeñez. Puede ser que sea pequeño hoy, mañana grande. Puede ser que sea pequeño y así te quede. Eso no te va a hacer perder tu salvación. Cada cual, según la medida que Dios le distribuyó, va a ejercer lo que Dios lo llamó a hacer. No menosprecie el lugar. Y le hemos dado un lugar muy fuerte al diablo. ¿Cómo? Diciendo: Satanás, tú tienes razón, yo no soy nadie. No eres nadie tú. Tú no eres nadie, diablo.
Porque hay gente, hermanos, le voy a decir algo. Los ministerios más poderosos no se exhiben, porque ningún ministerio como el de la oración. Cuando una gente tiene las rodillas en el suelo, no es lo mismo que una que tiene el micrófono en la mano. No es lo mismo. Tu vida de oración es algo que no se exhibe, pero no por eso deja de ser grande. Y la misma Biblia habla de los órganos, los que no se ven, resulta que son los más importantes. Porque usted vive sin ojo, pero no sin corazón. Si no, sáquese el corazón y quédese con sus dos ojos. No va para ningún lado, lo vamos a enterrar. Usted vive sin una mano, con dificultad, pero vive. Ahora que le saquen el páncreas, no va para ningún lado. ¿De qué hemos de menospreciar lo pequeño? Y no solamente que menospreciamos a otros, no. Hay gente que no hay que menospreciarle, ellos mismos se menosprecian, porque viven deseando ser como fulano y llegar como fulano. Por eso es el lío y el problema de la gente que era en la posición del otro, porque no nos conformamos en el lugar que Dios nos tiene. ¿Por qué el afán de ser grande si Dios siempre escogió al pequeño? Al pequeño de corazón. Denle un aplauso al Señor. Ya estoy terminando. Diga, Dios es bueno. Esto de pastores de oveja me ministró tanto, porque cuando yo miraba a estos grandes hombres que admiro por cómo Dios expresaba de ellos: santo, perfecto, recto, justo, agradable, corazón conforme al mío. Cuando yo miro a esta gente, eran pastores de ovejas, y yo comienzo a pensar y digo: wow, por eso cuando Jesús va y busca a Pedro después de haber fallado, lo que le dice: me ama, ve pastorea mis ovejas. ¿Qué cosa, no? No le digo: ¿sabes qué, Pedrito? Ahora quiero que sea rey de Israel. No lo mandó a eso, porque mandarlo a ser rey puede ser que hubiese sido una gran grandeza. Más le dijo: pastorea mis ovejas. Espérate, Señor, porque yo nunca he sido pastor de ovejas, precisamente porque todos se tienen que empezar pastoreando ovejas. Yo lo que era pescador, precisamente pastoreo ovejas, porque esa será tu grandeza. Esa será tu grandeza. Porque todos los ancestros tuyos, Pedrito, eran pastores de ovejas. Wow. ¿De dónde quiere tu grandeza? ¿Dónde la quiere? ¿Aquí en la tierra o la quiere en el cielo? Wow. Dios es bueno. Dios escoge gente pequeña para hacer cosas grandes. Ninguno tenga en poco tu pequeñez, tu juventud, Timoteo, sino que, vamos a la Biblia, ¿qué hago si soy joven en los caminos del Señor? Usted puede tener 70 años y usted puede ser Timoteo joven. Y hay gente que le puede tener en poco su juventud en el evangelio, o su poca experiencia, o su poca habilidad, no sé, aunque usted tenga los años que tenga. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Dije Pedro, de Pablo. Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco. Le dijo: sube el orgullo, peleate el puesto, que es tuyo, yo te ungí. Timoteo, no. Le dijo: sé ejemplo. Le dijo que no tengan en poco tu juventud, sé ejemplo. Porque ¿sabe qué pasa con nosotros cuando nos sentimos disque menospreciados y que no nos toman en cuenta y que nos ven como nada? Queremos luchar y subirnos encima de eso a cualquier precio. Cuando yo tuve una gente luchando por subirse, es porque realmente Dios no lo ha subido a ningún lado. Porque el que Dios sube a grandeza no hace esfuerzo, no forza. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo: nadie tenga en poco que eres un niño. Porque ciertamente, aunque Timoteo era discípulo de Pablo, no tenía la experiencia de Pablo. No había tenido la vivencia de Pablo. No la tenía, y esa es la realidad. Muchos de nosotros no hemos tenido la vivencia de nuestro pastor. Pero ¿cuál es el consejo de los Pablos que tenemos, los Timoteos? Sé ejemplo. Deja la queja: no me quieren, no me ponen,
no hago, no me miran, me menosprecian. No, comienza a ser ejemplo. ¿En qué? Sé ejemplo en conducta. Ve, sé humilde, sé manso. Te dicen sirve, sirve. Te ponen aquí, ponte. Sé ejemplo. ¿Por qué te afanan en ser grande si Dios siempre escoge al pequeño? Dios le está hablando a uno con esta palabra. Y yo quiero que la leamos porque ya me quedan pocos minutos. Me quedan muchos, pero vamos a terminar temprano como quiera. Dios mío. Yo tenía algunas cosas escritas, pero hablé más de ahí. Y estoy siendo tan ministrada. Tan ministrada. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Escríbalo, primero de Timoteo capítulo 4, versículo 12. En lo que usted lo busca, yo tomo agua. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Esto está bien poderoso. Este consejo dice: ninguno tenga en poco que eres un niño, que eres pequeño, que eres joven. Eso es juventud. Un inexperto, quizás no con mucha madurez en la materia, alguien quizás no con mucha vivencia. Es joven, ¿ya? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras. Aquí va para los pequeños, para nosotros los pequeños. ¿Cuáles son tus palabras? No me toman en cuenta. O tú hablas palabra de Dios, capaz de llamar la atención y decir: ¿cómo? Sierva, y eso salió de ti. Sorpréndelo con una buena palabra, Timoteo. No para buscar el aplauso y el reconocimiento de ellos, sino porque eso sea lo que haya dentro de ti. Sé ejemplo en palabra, Timoteo. Aunque eres joven, aunque eres pequeño, aunque eres inmaduro, quizás no tienes la experiencia en conducta. ¿Sabe por qué mucha gente todavía es pequeña y fue llamado a ser grande? Por la conducta que tiene. Y vive culpando a otra gente. No, es culpa de tu conducta. Porque Pablo le está enseñando a Timoteo cómo se llega a ser grande, empezando pequeño. Sé ejemplo con tu palabra. Y mira cómo te portas. Dice Jorge siempre, mi hijo Jorge: el respeto y la honra se gana, no se impone. ¿Cuál es tu conducta conmigo? ¿Por qué tengo que respetarte? ¿Por qué te tengo que ver como tú te llamas? ¿Cuál es tu conducta conmigo? Timoteo, cuídate de ser un ejemplo en tus palabras y tu conducta. Y todos nos hemos equivocado en palabra y en conducta también. Pero por eso son estos mensajes donde uno lo toma y dice: no, de hoy en adelante cuidaré mis palabras, cuidaré mi conducta, porque quiero ser ejemplo aunque sea pequeño. Quiero ser ejemplo aunque sea joven. Quiero ser ejemplo aunque no tenga un nombre. Quiero ser ejemplo. Pablo sabía de rechazo. Pues claro, mi hermano, si los mismos judíos lo buscaban para matarlo, él sabía de persecuciones. Y él advierte a su hijo Timoteo: óyeme, lo que te salva es ser ejemplar. No haga otra cosa. No pelee porque te crean. Sé ejemplo, entonces te creerán. Sé ejemplo, entonces ellos mismos te harán grande, porque tu llamado es grande. Sé un ejemplo no solo en palabra ni en conducta, sino en amor. Y ahí sí es verdad que Dios tiene que darnos duro, porque lo más fuerte no es que no amamos, es que no podemos amar porque no hemos estudiado lo que es el amor. Porque creemos que el amor es estar con los dientes pelados todo el tiempo y apoyándote en lo mal hecho. Y sí. Cuando usted busca las definiciones de amor, usted se va a dar cuenta que habla siempre de corrección. ¿Sabe por qué la corrección en los mensajes? ¿Sabe por qué la corrección de tu líder? ¿Sabe por qué la corrección de tu pastor? Hello, porque te ama. Pero nos han vendido una explicación de amor que no sé dónde la sacaron, porque Primera de Corintios lo explica bien y habla de la preeminencia del amor.
el que soporta, el que tolera, el que perdona, el que sobrelleva, el que cubre multitudes de defectos, el que corrige, el que ama, corrige. La Biblia es clara y la Biblia dice, Pablo a Timoteo, sea un ejemplo en amor verdadero, no sea como el pueblo que de labios dice, pero su corazón está lejos de lo que habla. 7 minutos y termino. Sé ejemplo en amor, en espíritu. ¿Qué espíritu cargamos nosotros? Por eso puse a Daniel en los salmos. Cuando David peca, Salmo 51, le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque ya tenía un espíritu doblado. Y si no enderezamos nuestros espíritus, el corazón que Dios nos da nuevo, al rato lo dañamos. Necesitamos corazón nuevo, pero espíritu alineado. Y por eso Pablo le decía, sabes que aunque tú seas pequeño, ten un espíritu correcto. Ten un espíritu correcto. Sé ejemplo en fe. Sé ejemplo en pureza. ¿Y por qué un pequeño tiene que ser? ¿Por qué un joven tiene que ser ejemplo en todo esto, apóstol Pablo? Simplemente porque así se tiene credibilidad y así se camina hacia la grandeza celestial. Así se vive agradando a Dios y así la gente puede seguir tu ejemplo, no por imposición, sino por convicción. Y tú tienes sobre tus hombros, Timoteo, una gran responsabilidad. No eres Pablo, que seré más pequeño que Pablo, pero igual te toca hacer lo que yo hice. Sé ejemplo y que ninguno tenga en poco el que tú seas joven. En tanto voy, ocúpate en la lectura, lo que mucha gente no le gusta. Exhorta, enseña, no descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos por el presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A quién le dio este consejo? A un pequeño. ¿A quién le dio este consejo? A un muchacho que, pastora, no era tan joven. Le digo joven porque quizás no tenía 70, 80 años. En ese tiempo ser joven no igual que ahora, hermano, porque no era joven de 100. Imagínense, era joven. Fue a un joven, fue a un pequeño, a alguien que apenas iniciaba su carrera ministerial. Yo no sé si esto te bendijo, pero yo repito el tema de esto. ¿Por qué el afán de ser grande cuando Dios siempre escoge al pequeño? Dios no te va a escoger si no es por la condición de tu corazón. Póngase sobre sus pies.